día. Hoy día vamos a hablar lo que tú y yo conocemos como actividades económicas o le podemos también llamar geografía económica. Hoy día vamos a concentrarnos en la primera parte de este tema. Vamos a hablar de lo que es sectores económicos, la minería y la pesca. Vamos a concentrarnos principalmente en esos tres puntos. Ya en un video que vamos a estar realizando en la semana que viene, en estos días, vamos a hablar de la parte que falta: agricultura, ganadería, tala, vamos a hablar de las industrias, etc. ¿Sí? Comenzamos entonces dentro de actividades económicas. ¿Sí? Veamos primero lo que conocemos como sectores económicos. Nosotros sabemos que los sectores económicos vamos a tenerlos en tres. Vamos a tener el primario, el secundario y el terciario. ¿Sí? Lógicamente, el sector económico primario es aquel que va a estar enfocado a la obtención de la materia prima, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la materia prima. El primario hace referencia a la obtención de los recursos naturales, la materia prima. En cambio, el sector económico secundario hace referencia ¿a qué? A la parte de las industrias, la transformación. Agarra esa materia prima y la va a transformar, le va a dar ese valor agregado. Entonces, el sector secundario está enfocado a la parte transformativa, ¿sí? Es la parte transformativa. Regresemos al sector primario. Este sector primario se va a dividir en dos, en el extractivo y el productivo. Cuando hablamos del extractivo, ¿de qué estamos hablando? Lógicamente, estamos hablando de la minería, sí, estamos hablando de la minería, estamos hablando de la pesca, estamos hablando de la caza y lógicamente estamos hablando de la tala. En el extractivo tenemos minería, pesca, caza y tala. Y en el productivo estamos hablando simple y sencillamente de la ganadería, ¿sí? De la ganadería y de la agricultura. Ganadería y agricultura. Luego, el sector secundario, que es la parte transformativa, es decir, las industrias, vamos a tener dos tipos de industrias. Industrias según su dimensión de la instalación y según la finalidad de producción. Según lo que es la dimensión de instalación, vamos a tener una industria conocida como industria de base, o puedes decirle pesada. No hay ningún problema, industria de base o industria pesada. Esta se va a subdividir en la parte siderúrgica, metalúrgica, etc. ¿Sí? En cambio, luego vamos a tener una industria ligera. La industria ligera hace referencia a los alimentos, a la parte textil, a la parte papelera, etc. Luego, según la finalidad de producción tenemos, para empezar, vamos a tener lo que nosotros vamos a conocer como bienes de equipo, ¿sí? Aquí tenemos bienes de equipo. Estos bienes de equipo se van a subdividir. ¿En qué? En dos tipos. Tenemos bienes de equipo dedicados a la parte extractiva y vamos a tener a lo que conocemos como máquinas, productos semi-elaborados. Luego vamos a tener bienes de consumo. Bienes de consumo. Cuando hablamos de bienes de consumo estamos hablando de la parte textil, la parte de cuero, la parte de medicina, la parte de alimentos, etc. Eso es lo que estamos hablando. Por ejemplo, un bien de consumo que yo tenga ahorita en este momento es este plumón, ¿verdad? Este es un bien de consumo, lo estoy consumiendo. Por ejemplo, nuestra ropa, ¿verdad? Está enfocada ¿a qué? ¿Qué tipo de industria? Industria ligera, estamos hablando de textil, ¿sí? El motor de un automóvil, el motor de un carro, estamos hablando de industria pesada o industria de base, ¿sí? Y luego, en el sector terciario, hace referencia a la parte distributiva. Si hablamos de la parte distributiva, estamos hablando del transporte, estamos hablando del comercio, estamos hablando del turismo. Nosotros sabemos que el turismo se le conoce como la industria sin chimenea o la industria sin humo. Y estamos hablando también de la banca y finanzas. Pregunto yo, para un país potencia, ¿cuál de los tres sectores económicos es el que prioriza? Los países potencia. ¿Qué sector económico priorizarán? ¿El primario, el secundario o el terciario? Lógicamente, ellos priorizan el sector secundario porque es el que le da la parte transformativa. Recordemos nosotros, ¿sí?, que el Perú es un país enfocado en la parte de materia prima, el sector primario. Dentro de ellos, básicamente, la minería, por eso es el primero que vamos a mencionar, ¿sí? Países
de Europa, América del Norte, Australia, ellos son grandes consumidores de materia prima. ¿Sí? O sea, estamos hablando de países potencia. ¿Sí? Los países potencia consumen la materia prima porque ellos se encargan de transformarlo, darle ese valor agregado. Los países europeos, América del Norte, ¿sí? Ellos se enfocan, priorizan el sector secundario, porque es el que genera la tecnología, genera el desarrollo, ¿sí? Perú lamentablemente no aprovecha esta gran cantidad de materia prima. Para que el Perú sea un país potencia, tenemos él. Ni siquiera necesitamos ir a comprar. Simple y sencillamente es hacer políticas, ¿sí?, que nos permitan tener una mejor industria peruana. Bueno, pasemos a la minería. Lógicamente, cuando hablamos de la minería, nosotros mencionamos que es el que genera el mayor ingreso de divisas, ¿sí? La minería genera el mayor ingreso de divisas, pero no es el que genera el mayor Producto Bruto Interno. Una cosa son divisas, otra cosa es Producto Bruto Interno. Son dos cosas totalmente diferentes. Minería genera el mayor ingreso de divisas. ¿Sí? Luego, veamos tipos de asientos mineros. Vamos a mencionar los tres clásicos: el socavón, tajo abierto y aluvional. ¿Cuál de los tres crees tú que es el que se caracteriza por utilizar túneles, utilizar galerías? Lógicamente estamos hablando del socavón, ¿sí? Emplea túneles, emplea galerías, ¿sí? Tajo abierto se caracteriza por ser casi superficial, ¿sí? Superficial. Y cuando hablamos de aluvional, lógicamente estamos hablando de aquella minería que se practica en los ríos. ¿Cuál de los tres contamina más? Bueno, los tres contaminan, ¿sí? Lógico, los tres contaminan. Pero ¿quién contamina in situ, en el lugar? ¿Quién genera una contaminación más directa? Lógicamente, el aluvional, porque se realiza en ríos, ¿sí? Cuando hablamos de socavón, de yacimiento minero del tipo socavón, solemos mencionar al yacimiento minero de Antamina, que se localiza en Ancash. Cuando hablamos de tajo abierto, mencionamos bastante a lo que es el yacimiento cuprífero de Cuajone, que se localiza en Moquegua, ¿sí? Luego veamos evolución histórica de la minería. En cada época del Perú, ¿sí?, en cada época del Perú hemos tenido 1, 2, 3 minerales por los cuales se ha destacado nuestra producción. En la época autóctona, es decir, en la época inca, en la época pre-inca, los minerales más utilizados, lógicamente, eran el oro, era la plata y era el cobre. Oro, plata y cobre. En la época colonial, estamos hablando de la plata y hablamos del oro. Y en la época actual, republicana, en la época independiente, uno que empieza con la letra V. ¿Ya lo tienes? ¿Tienes alguna idea quién es ese que empieza con V? Te doy otra pista. Le sigue la A, le sigue la R, le sigue la I. ¿Ya lo tienes? ¡Claro! Estamos hablando de la variedad. Estamos hablando de la diversificación de minerales, ¿sí? Pero, a pesar de que estamos hablando de una gran variedad de minerales, siempre hay uno que destaca por encima de los demás. Y en la actualidad estamos hablando del cobre. El cobre es aquel tipo de mineral que nos genera mayor ingreso económico. No te estoy diciendo que el cobre cueste más que el oro. No, pero por el volumen de venta, por el volumen de exportación, es el que nos genera mayor rédito económico, ¿sí? Entonces, estamos hablando del cobre. A continuación, vamos a ver principales yacimientos mineros. En esta parte solamente he entrado hasta plomo, pero luego vamos a hacer, por cuestión de espacio, 11 tipos de yacimientos mineros, ¿sí? Vamos a hablar de 11 yacimientos mineros. Vamos a hacerlo mitad. ¿A qué hago referencia? Yo, quien te habla, va a colocar, ¿sí?, el nombre del yacimiento minero que vamos a encontrar según lo que hemos colocado del tipo de mineral. Yo coloco el nombre. Vamos a hablar cobre, plata, plomo, oro, hierro, zinc, petróleo, gas, carbón, etc. Yo coloco el nombre de cada yacimiento y luego, contigo o tú, ¿sí?, vas a colocar el nombre del departamento donde se localiza, ¿sí? Vamos a hacerlo mitad.
Ya tenemos aquí, he colocado el nombre de los yacimientos mineros, como te he mencionado que iba a colocar, y he colocado solamente en lo que es los yacimientos cupríferos, cuando hablamos de cupríferos hablamos de cobre, he colocado la inicial del departamento donde se va a localizar. Luego ya no. En todo lo demás que vamos a encontrar, no he colocado la inicial de donde se localiza el yacimiento minero, porque tú lo tienes que saber. ¿Sí? Como yo soy generoso, soy toda bondad, aquí en cobre he colocado la inicial del departamento. Luego ya no lo he colocado, porque en realidad te vas a dar cuenta que es fácil, es sencillo recordar dónde se localiza cada yacimiento minero. Pero antes de hablar de los yacimientos mineros, es necesario también mencionar algo. Dentro de la estructura de la minería peruana tenemos tres, ¿sí? Tenemos lo que conocemos como la gran minería, mediana minería y pequeña minería. La gran minería básicamente está dominada por lo que son empresas extranjeras, esas grandes mineras extranjeras. Básicamente eso es la gran minería. Les voy a dejar a continuación, o sea, voy a cortar el video, pero voy a dejar un cuadro donde va a estar, ¿sí? En ese cuadro las principales mineras que vamos a tener en esta gran minería. Luego tenemos en la mediana minería, que estamos hablando básicamente de empresas nacionales, ¿sí? Empresas locales. Y en la pequeña minería estamos hablando pues de esos centros mineros pequeñísimos, básicamente es una minería del tipo artesanal. En lo concerniente a la gran minería, que nosotros recordamos que la mayor cantidad de estas empresas son empresas extranjeras, tenemos a Centromin, Hierro Perú, que le pertenece a un grupo chino, a Minero Perú, a SPCC, la minera Yanacocha y la compañía minera de Antamina. Ahí tenemos los minerales explotados en cada uno de los casos según las empresas respectivas y tenemos también los yacimientos mineros. Valga recalcar lo siguiente. Por ejemplo, tenemos en lo que vemos La Oroya, el yacimiento minero La Oroya, le pertenece a lo que nosotros conocemos, una empresa muy famosa que es Doerung, pertenece a Estados Unidos. Lo que la empresa en sí se conoce como Complejo Metal Oroya, que fue comprada en el año de 1997 en el mes de abril. Luego podemos mencionar también a Cerro Verde, ¿sí? El yacimiento minero de Cerro Verde, que le pertenece a Minero Perú, fue comprado en noviembre del 93, ¿sí? También por uno de Estados Unidos. En lo que es el Hierro Perú, que ahora le pertenece al grupo chino, fue comprado en octubre de 1992. Continuamos entonces, principales yacimientos mineros, cuprífero, cobre, el yacimiento cuprífero de Cuajone. ¿Dónde se localiza Cuajone? ¿Sí? Lógicamente, mira, empieza con la letra M, entonces tiene que ser en Moquegua, ¿sí? Estamos hablando de Moquegua. ¿Dónde se localiza Antamina y Magistral? Antamina te marca la respuesta, es recontra conocidazo. Estamos hablando de Ancash, ¿sí? Aquí estamos hablando de Ancash. ¿Dónde se localizan las Bambas? Las Bambas se localizan en Apurímac. Las Bambas se localizan en Apurímac. Tintaya. ¿Dónde se localiza Tintaya? Tintaya se localiza en el Cusco. En el Cusco. ¿Dónde queda Raura y Condestable? Están aquí. Jugamos de locales. Estamos hablando de Lima, ¿sí? Se localizan en Lima. ¿Dónde queda Toquepala? Lógicamente estamos hablando de Tacna. No te puedes olvidar, Cueva del Diablo, pintura rupestre. ¿Dónde quedan Michiquillay y La Granja? Michiquillay te marca la respuesta. Estamos hablando de Cajamarca, ¿sí? Se localiza en Cajamarca. ¿Dónde queda el Toromocho? ¿Sí? El Toromocho se va a localizar en Junín. Cobriza se localiza en Huánuco o en Huancavelica. En Huancavelica. Cobriza se va a localizar en Huancavelica. ¿Y dónde se localiza Cerro Verde? Cerro Verde se va a localizar en Arequipa, ¿sí? Cerro Verde es Arequipa. Vámonos a Plata. Aquí ya no aparece la primera letra, la inicial del departamento. Ya tú lo vas a conocer. Vuelvo a repetir, sencillo. Veamos Antamina, ya lo hemos mencionado. ¿Dónde se localiza Antamina? En Ancash, ¿verdad? En Ancash. Luego, Milpo, Cerro de Pasto y Guarón. Ya está. Ahí mismo te marca la respuesta. Estamos hablando
de Pasco, ¿verdad? Estamos hablando de Pasco. Luego, Raura, Cazapalque y Yauricocha. Raura, Cazapalque y Yauricocha, estamos hablando de Lima, ¿sí? Raura va a salir un montón de veces. Luego, Julcani y Buenaventura. Buenaventura te marca la respuesta, ¿sí? Buenaventura queda en el mismo lugar de Cobrizas, es decir, estamos hablando Huancavelica, ¿sí? Julcani y Buenaventura, estamos hablando Huancavelica. ¿Y dónde se localiza Cayoma? Lógicamente, Cayoma se localiza en Arequipa. Cayoma se localiza en Arequipa. En Plomo, Milpo y Atacocha. Si te das cuenta, ya salió Milpo. Milpo se va a localizar junto con Atacocha, se localizan en Pasco. Luego tenemos Raura, Cazapalque y Yauricocha. Mira, nuevamente Raura. Estamos hablando de Lima. ¿Dónde se localiza San Vicente y Gran Bretaña? ¿Sí? Gran Bretaña. Se va a localizar en lo que nosotros conocemos como Junín. Junín. ¿Sí? ¿Y dónde se localiza Buenaventura? Nuevamente aparece, estamos hablando de Huancavelica. ¿Sí? Estamos hablando de Huancavelica. Muy bien. Continuamos ahora. Sí. Veamos lo que son yacimientos auríferos en oro. Tenemos a Yanacocha, ¿sí? Lógicamente Yanacocha se va a localizar en lo que nosotros conocemos como Cajamarca, ¿verdad? Yanacocha se localiza en Cajamarca. Luego, mira, ve, Cerro el Gigante, La Estrella, Patás, Parcoy y Quirubilca, ¿sí? Ellos se van a localizar en el departamento de La Libertad. Se localizan en La Libertad. Luego, Laberinto. La única mujer que te va a ir a buscar si te pierdes. ¿Quién es? Tu mamá, ¿verdad? Estamos hablando de Madre de Dios, ¿sí? Estamos hablando de Madre de Dios. Luego, ¿dónde se localiza Pierina? Pierina está al norte de Lima. ¿Departamento que se localiza al norte de Lima? Lógico, estamos hablando de Ancash. Pierina se localiza en Ancash. ¿Y dónde está Sarita? ¿Dónde está Salamarca? Salamarca se va a localizar en Ica. Luego, Retamas, Natomas, estamos hablando de Puno. Puno. ¿Dónde se localiza Picay? Causachum, Cusco, ¿verdad? Estamos hablando de Cusco. Y Cerro Corona se localiza en uno de los que ya hemos escrito, en un departamento ya escrito. Se va a localizar, como bien tú lo has mencionado, se va a localizar también en Cajamarca, ¿sí? Cajamarca. Aquí vamos a detenernos un ratito. ¿Eh? ¿Qué característica tiene Yanacocha? Nosotros sabemos que Yanacocha se caracteriza porque es el yacimiento aurífero más grande de América Latina, ¿sí? Yanacocha, si hacemos una comparación con cada uno de ellos, Yanacocha va a extraer mayor cantidad de oro, ¿sí? Individualmente, Yanacocha extrae mayor cantidad de oro que cualquier yacimiento minero que vamos a encontrar ahí. Pero, en la actualidad, si vamos a hablar de departamento que produce mayor cantidad de oro, no estamos hablando de Cajamarca, ¿sí? Estamos hablando de La Libertad. Como yacimiento solito, lógicamente sería Yanacocha. Pero aquí estamos hablando, según lo que te acabo de mencionar, por departamento. Y el departamento que produce mayor cantidad de oro es el departamento de La Libertad. Luego viene Cajamarca, ¿sí? Luego viene Cajamarca, ¿sí? Por la gran cantidad de yacimientos mineros auríferos que vamos a tener, tenemos a La Libertad. Incluso, ¿sí? Vamos a colocar un cuadro ahí también, donde vamos a mencionar la cantidad de oro que produce cada uno de ellos, ¿sí? La cantidad de oro que produce cada uno de ellos, esa fuente es del Ministerio de Energía y Minas, ¿sí? Y los datos que hemos buscado, ¿sí? Que hemos visto en los boletines que ellos publican, son los datos hasta mayo del 2018, ¿sí? Y hasta mayo del 2018, el que produce mayor cantidad de oro es el departamento de La Libertad. Individualmente, hay mismo figuras que Yanacocha, pero por departamento, por regiones, estamos hablando de La Libertad. En fin, tenemos Antamina, lógicamente, Antamina se localiza en Ancash.
Antamina se localiza en Ancash. Milpo y Atococha y Guarón. Milpo, Atococha y Guarón. Ellos se van a localizar. ¿En dónde? ¿Dónde era? Pasto. Lógico. Pasto. Morococha y San Vicente. Morococha y San Vicente. San Vicente ya lo hemos visto ese momento, ¿sí? Estamos hablando de Junín. Junín. ¿Dónde se localiza Raura y Casapalca? Raura ya lo hemos visto. Lógico, se localiza en Lima. Cuando hablamos de aluminio estamos hablando de Corani. ¿Y dónde queda Corani? En Puno. Corani se localiza en Puno. Luego, en hierro, estamos hablando de Marcona, ¿verdad? Marcona se caracteriza porque tiene la mayor producción de hierro, ¿sí? Y lógicamente, Marcona se localiza en Ica. En cambio, cuando hablamos de Tambo Grande, estamos hablando de Piura, ¿sí? De Piura. Lógicamente, Tambo Grande tiene la mayor reserva de hierro. Marcona tiene la mayor producción, ¿sí? Tambo Grande tiene la mayor reserva de hierro. Hubiéramos podido también colocar a Cari, que se localiza en Arequipa, o Cerro Morrito, que se localiza en Tacna, pero hemos colocado a los dos más importantes, producción y reserva de hierro. Luego tenemos petróleo, mírame, brea, pariñas, lobitos, órganos, talara, negritos. ¿Dónde se van a localizar? ¿En qué departamento? Si no tienes idea de alguno de ellos, Talara te marca la respuesta. ¿Dónde se localiza Talara? Lógicamente se ubica en Piura. Luego, Zorritos. Yacimiento de petróleo de Zorritos. ¿Dónde? Mira, al norte de Piura. Tumbes. Lógico, estamos hablando de Tumbes, ¿sí? ¿Y dónde está San Miguel? Al sur de Piura. Departamento al sur de Piura, Lambayeque. Lambayeque. ¿Sí? Luego, Aguascalientes y Ganso Azul. ¿Sí? Muchos confunden Aguascalientes porque hay un lugar así conocido en el Cusco. Entonces, el que te marca la respuesta es el Ganso Azul. ¿Dónde se localiza el Ganso Azul? ¿Sí? En el departamento centro por coordenadas. ¿Te acuerdas cuál es el centro por coordenadas? Lógico, estamos hablando de Huánuco, el departamento de Huánuco. Luego tienes Intú, Tumaque, Trompetero, Chivillaco, Pabayaco, Capirón y Capaguari. ¿Dónde se localizan estos yacimientos de petróleo? En el único departamento que le gana en petróleo a Piura, y él es el departamento de Loreto. Si escuchaste bien, el único que le gana en petróleo a Piura es Loreto. Entonces estamos hablando, el primer departamento petrolero es Loreto, el segundo es Piura. A nivel costeño, el que tiene mayor petróleo es Piura. A nivel costeño, ¿sí? Pero a nivel general, a nivel peruano, primero Loreto, segundo es Piura, ¿sí? Luego, cuando hablamos de gas, estamos hablando de Camisea y Aguaitía. ¿Quién nos recuerda dónde se localiza Camisea? Lógicamente estamos hablando del Cusco. ¿Y dónde se localiza Aguaitía? Se va a localizar en Ucayali, ¿sí? Se localiza en Ucayali. Luego tenemos en carbón, Alto Chicama y Ollón. ¿Dónde ha quedado el río Chicama? ¿Te acuerdas que se caracteriza porque forma el principal valle de caña de azúcar, el principal valle azucarero? ¿Sí? El río Chicama se localiza entonces en el departamento de La Libertad, ¿verdad? Se localiza en el departamento de La Libertad. ¿Y dónde se localiza Ollón? Jugamos de locales. Estamos hablando de Lima. Ollón se localiza en Lima. Luego, fosfatos, Bayobar, lógicamente estamos hablando de Piura. Aquí hemos mencionado uno que otro yacimiento minero importante. No hemos hablado de todos los minerales, ¿sí? Porque no nos hubiera alcanzado el espacio. Además, no nos alcanza el espacio y te das cuenta de lo que hemos tenido que complementar aquí, ¿sí? Porque por la situación actual no hemos podido salir a comprar otro papelógrafo, ¿no? Entonces, mira, repito, acá hemos mencionado algunos de los principales yacimientos mineros. No son todos, pero hemos tratado de colocar los más importantes, ¿sí? Lo que tú tienes que recordar bastante es el nombre del yacimiento, el departamento donde se localiza y qué tipo de mineral extrae. Por eso quien te habla colocó el nombre del yacimiento y junto contigo he tratado de ir viendo dónde se localiza, en qué departamento, ¿sí? Porque tú tienes que acordarte.
A continuación, antes de hablar de la pesca, vamos a dejar, ¿sí?, un cuadro, vamos a colocar un cuadro donde van a estar los principales departamentos productores de minerales. Ahí sí vamos a hablar de muchos más minerales, según lo que hemos visto acá. Vamos a hablar mucho más minerales. En este cuadro, donde podemos apreciar las empresas con mayor explotación minera, tenemos en primer lugar a SPSC, que extrae prácticamente el 22% de la producción minera. Le sigue Centromin con el poco más del 21% de la producción, y luego viene ese consorcio chino que es Choucam Hierro Perú, con poco más del 17% de la producción. Podemos mencionar también lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de empresas mineras con mayor exportación, bueno, son datos que tenemos de la década pasada, tenemos a Southern PC, que estamos, SPCC básicamente, que extrae cobre, que es el que tiene la mayor exportación de cobre. Luego viene la compañía de Antamina, que estaría en segundo lugar en lo que es exportación de cobre. Luego viene Cerro Verde, que también exporta cobre, con lo cual nosotros reafirmamos lo que habíamos mencionado al inicio, ¿sí? En su momento mencionamos que dentro de la minería en el Perú, el que nos da mayor rédito económico es el cobre por el volumen de exportación, ¿sí? Luego viene el oro, ¿sí?, con el centro minero o el centro minero de Yanacocha, ¿sí? Serían los 4 que más exportan en el Perú: 3 de cobre y 1 de oro. En este cuadro de principales departamentos productores de minerales, aquí hemos puesto mucho mayor cantidad de minerales que lo que habíamos hecho en el desarrollo del video. Tenemos, por ejemplo, en estaño, tenemos caliza, zinc, mercurio, aluminio, gas, sillar, boro, plata, etcétera, ¿verdad? Entre otros. Por ejemplo, en estaño, que el principal departamento es Puno, podemos mencionar los yacimientos mineros de San Rafael y Ancocala, ¿sí? Si nosotros apreciamos, podemos ver aquí que tenemos algunos departamentos recalcados en color rojo, ¿verdad? Esto hace referencia a que, según la información que hemos podido ir recabando en los libros, ellos a partir del, bueno, más bien dicho, es la información que tenemos a partir del 2016, ¿sí? Por ejemplo, recordemos nosotros que antes solíamos mencionar que Cajamarca era el que tenía la mayor cantidad de oro, el departamento que producía más oro. Pero en los datos que figuran a partir del 2016, que los que hemos podido encontrar, repito, tenemos que es el departamento de La Libertad. Igual sucedió en el 2017, igual sucedió hasta en el 2018, ¿sí? Hasta mayo del 2018, que es la información que se tiene, que es la información que nosotros hemos podido obtener, ¿sí?, dentro del Ministerio de Energía y Minas. Para hacernos una idea un poco más específica, hasta mayo del 2018, por ejemplo, el Departamento de Libertad explotaba, o bien dicho, producía el 25,4% de oro a nivel nacional, ¿sí? Y en segundo lugar era Cajamarca con el 19%. Eso corrobora precisamente que La Libertad es el departamento que produce mayor cantidad de oro. Y en tercer lugar tenemos al departamento de Arequipa. Y si hablábamos individualmente, el primero lógicamente era Yanacocha. O sea, a nivel de yacimientos mineros individualmente, estamos hablando de Yanacocha como el que produce más oro, pero a nivel regional, a nivel departamental, es el departamento de La Libertad. Tenemos también un cuadro respecto a las regalías mineras y al canon minero. Es un cuadro de doble entrada donde podemos ver la comparación de cada uno. En regalías mineras nos señala lo siguiente: estas regalías afectan porcentualmente al valor bruto de los minerales sobre la producción, no, que quede bien claro, no sobre las utilidades, sino al nivel bruto de producción que tienen estas empresas mineras dentro del territorio nacional. Ojo, esta regalía será pagada sobre el valor concentrado o su equivalente conforme a la cotización y precios del mercado internacional. Todo según las fluctuaciones del mercado es también lo que va a ir fluctuando el pago de estas regalías mineras. En lo que nosotros conocemos como regalías mineras, hay una ley de regalías mineras, que es la ley 28258, promulgada en el año 2004. En lo que conocemos como este pago de las regalías, esta distribución, en el artículo 8 señala lo siguiente:
el 20%, ¿sí? El 20% de las regalías mineras, el 20% del pago que se hace va para la municipalidad distrital, donde se encuentra el yacimiento minero. De ese 20%, la mitad de ese porcentaje, ¿sí? La mitad, tiene que ser invertido dentro de las comunidades donde se explota el yacimiento, o sea, donde se explota el mineral, donde se localiza el yacimiento. Luego, otro 20% va destinado a las municipalidades provinciales donde se explota el recurso minero. Un 40% va para las municipalidades distritales y provinciales del o los departamentos, repito, del o los departamentos de las regiones donde se encuentra el yacimiento explotado. Un 15% se destina para los gobiernos regionales donde se encuentra el yacimiento minero y un 5% va destinado a las universidades nacionales del departamento donde se explota estos minerales, ¿sí? Es decir, un 5% va destinado específicamente para la educación. Debería ser más, lógicamente. Luego, el canon minero, ¿sí? Dentro del canon minero, nosotros tenemos es la participación efectiva y adecuada que gozan los gobiernos locales y regionales. Ojo, el monto asignado a las regiones es fluctuante según los precios del mercado y la demanda del mercado. ¿Cómo es esta distribución del canon minero? ¿Sí? Mira, ven. El 20% va para las municipalidades, tanto distritales como provinciales, lógicamente donde se localiza esta explotación, este yacimiento, pero se le da prioridad a la repartición de ese 20% a las zonas rurales. Luego, un 60% va destinado a las municipalidades, tanto provinciales como distritales del departamento donde se localiza este yacimiento minero, lógicamente. Y la distribución que se hace a cada municipalidad está en función a la densidad demográfica, en función a la población. El que tiene mayor cantidad de población, lógicamente, recibe un mayor monto asignado. Y el otro 20% restante va destinado sí o sí a los gobiernos regionales. Luego que has visto el cuadro, pasamos a la pesca, ¿sí? En la pesca nosotros podemos, bueno, nosotros recordamos, nosotros sabemos que la pesca podemos hacerla, ¿sí? A nivel marítimo, a nivel de ríos, ya sea ríos costeños, ríos andinos, ríos amazónicos, podemos hacer la pesca en lagos, ¿verdad? Pero vamos a enfocar la pesca de dos puntos de vista, de un punto de vista artesanal y un punto de vista industrial, porque la pesca puede ser tanto artesanal como industrial, ¿verdad? Hemos colocado 4 viñetas para mencionar 4 características, ¿sí? Yo te digo una característica y tú me dices a cuál de ellas le pertenece. Por ejemplo, se caracteriza por ser una pesca de consumo indirecto. Lógico, si estamos hablando de consumo indirecto, estamos hablando de una pesca industrial. Ella sí o sí tiene que ser de consumo indirecto, ¿sí? Consumo indirecto. Si la industrial es de consumo indirecto, de cajón, la artesanal tiene que ser de consumo directo, ¿verdad? Es de consumo directo. Luego, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Artesanal o industrial genera mayor empleo. Si estamos hablando de mayor empleo, estamos hablando de la pesca artesanal. Se caracteriza porque genera más empleo, ¿sí? Más empleo. ¿Cuál de las dos suele darse a partir de las 5 millas marinas? O sea, a partir de las 5 millas náuticas, estamos hablando de la industrial. A partir de las 5 millas. Pasando más allá de las 5 millas, realizamos la pesca industrial, ¿verdad? De las 5 millas, por lo general, hasta las 30 millas. ¿Quién de ellas emplea grandes embarcaciones? Lógicamente estamos hablando de la pesca industrial, ¿sí? Va a emplear lo que nosotros conocemos como grandes embarcaciones, ¿sí? Grandes embarcaciones. Por norma general, estas embarcaciones se caracterizan porque tienen de 30 a más metros de eslora, ¿sí? A más de 30 metros de longitud, estamos hablando de grandes embarcaciones. Luego, mírame, ¿cuál de las dos se realiza en caletas? Lógico,
Si estamos hablando de caletas, estamos hablando de la pesca artesanal. Se realiza en caletas, ¿verdad? En caletas. En cambio, la pesca industrial se realiza desde los puertos, ¿sí? Las caletas. ¿Dónde se van a localizar las caletas? Se van a localizar en las ensenadas. Ahí en las ensenadas encontramos a las caletas. ¿Y dónde se suelen localizar los puertos? Estamos hablando de las bahías. Las caletas en las ensenadas, los puertos se localizan en las bahías, ¿sí? Luego, la pesca artesanal, otra característica es que es una pesca de horas. O también puede decir de pesca de un día. En cambio, la industrial no. La industrial es aquel tipo de pesca que por la cantidad de recursos que extraen necesitan mucho mayor tiempo. Hablamos de días, podemos hablar de semanas incluso. En la pesca artesanal no, podemos hablar incluso hasta de horas, ¿sí? Podemos hablar de horas, por eso colocamos pesca de horas o pesca de días. Recuerda tú que los pescadores artesanales emplean para poder adentrarse en el mar, o aprovechan, más bien dicho, para poder adentrarse en el mar, en esos vientos conocidos como terrales, ¿sí? Que soplan de la tierra hacia el mar, ¿sí? Para poder aprovechar. Lógicamente, cuando hablamos de la pesca artesanal, una embarcación muy conocida son los caballitos de Totora, ¿verdad? Luego, veamos principales puertos pesqueros. Hemos colocado uno que otro puerto pesquero. Hemos colocado el puerto de Paita, el puerto de Coixco, Callao, Matarani, Hilo y Salaberry, ¿sí? Pregunto, ¿cuál de los tres? Bueno, ¿cuál de los tres? No, perdón. ¿Cuál de los seis? ¿Sí? ¿Cuál de los seis se caracteriza porque es el principal puerto? ¿Sí? Lógico, estamos hablando del puerto del Callao. El puerto del Callao, no lo dudes, es el principal puerto, ¿sí? El puerto de Paita, lo coloco una vez, se caracteriza porque es el principal complejo, ¿sí? Es el principal complejo pesquero. El puerto de Paita es el principal complejo pesquero. El puerto de Coixco, o el puerto de Chimbote, ¿sí? Es el principal puerto pesquero, ¿sí? Principal puerto pesquero. Entonces tienes Paita, principal complejo pesquero. Puerto de Coixco, principal puerto pesquero. Y el puerto de Callao es el principal puerto, ¿sí? Nosotros recordemos que uno de los puertos que más se extraen en el Perú es el puerto de Guarmero. El puerto de Matarani es el puerto que se va a localizar en... ¿Dónde queda Matarani? En Arequipa, ¿sí? En Arequipa. ¿Dónde queda el puerto de Hilo? Lógicamente estamos hablando de donde es tu presidente, estamos hablando de Moquegua, ¿sí? Moquegua. Y el puerto de Salaberry se localiza en La Libertad, ¿verdad? El puerto de Salaberry se localiza en La Libertad. Luego veamos principales caletas, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde se localiza la caleta La Cruz? Se localiza en Tumbes, ¿sí? La Cruz se localiza en Tumbes. ¿Dónde queda la caleta de Cabo Blanco? La caleta de Cabo Blanco se localiza en Piura. La caleta de Pucusana, lógicamente estamos hablando de Lima. Básicamente a nivel marítimo la caleta más importante porque es la caleta que más extrae en el Perú, donde vamos a encontrar el mayor aprovechamiento de recursos, la caleta de Pucusana. La caleta de Chorrillos también se localiza en Lima. La caleta de San Juan se va a localizar en Ica y la caleta de Chala se localiza en Arequipa, ¿sí? A continuación voy a dejar aquí un cuadro donde vamos a encontrar los peces de agua fría, los peces de agua cálida, el tipo de pesca que se utiliza según los sectores. Hace rato, antes de comenzar a hablar de la pesca, hemos mencionado que la pesca puede ser en el mar, puede ser en ríos costeños, andinos, amazónicos. O sea, de acuerdo a ese sector donde vamos a encontrar la pesca, vamos a dejar un cuadro donde vamos a poder ver el tipo de recurso que más se extrae o que más se aprovecha en cada lugar. En este cuadro de especies marinas según la temperatura de las aguas, del mar lógicamente, ¿sí? Podemos apreciar los dos tipos de peces según las aguas, ¿sí? Peces de agua fría
que pues, vamos a encontrar en la zona centro-sur del litoral peruano, lógicamente estos peces están en función a la corriente peruana, ¿sí? A eso debe la influencia de la corriente de agua fría. Y en el lado norte del litoral tenemos en función a la corriente de El Niño, peces de agua cálida. Podemos destacar dos especies importantes, una en cada lugar. En la zona centro-sur, peces de agua fría, podemos destacar la anchoveta. Y en la zona norte del litoral, peces de agua cálida, podemos destacar el atún. Si bien es cierto, la anchoveta es la especie más extraída, el que cuesta un poco más, si hacemos la comparación en la peces de agua fría y peces de agua cálida, el atún es el que cuesta un poco más, tiene un mayor costo. Principales especies por sectores. Nosotros sabemos que dentro de la pesca peruana, el que tiene la mayor importancia es el mar. Recordemos nosotros que el mar peruano concentra el 98% de extracción. El otro 2% lo comparten tanto los ríos, los lagos, las lagunas. El más importante, sí o sí, tiene que ser el mar con el 98%. ¿Sí? Dentro del mar, como hemos mencionado también en el cuadro anterior, el más importante es la anchoveta. En lo concerniente a los ríos costeños, los dos recursos más importantes, las dos especies más importantes son la lisa y los camarones. En los ríos y lagos de la zona andina tienes la trucha, el chuche y la rana. Y en los ríos y las lagunas amazónicas el paiche, el chúngaro y el bagre. Regresando ya para ir finiquitando con esta parte del tema de hoy. Hemos hablado básicamente de sectores económicos, hemos hablado de minería, hemos hablado de pesca. Las actividades económicas o geografía económica es un tema muy extenso, ¿sí? Es demasiado extenso. Como lo dije al inicio del video, hoy día, por cuestión de tiempo, para no hacerlo muy largo, para no dilatarlo demasiado, hemos hecho esta parte de acá, ¿sí? Solamente hasta la pesca. La otra semana, bueno, en estos días, ¿sí? En estos días vamos a ir realizando lo que complementa a las actividades económicas, o llámalo geografía económica. Vamos a apoyarnos igual con estos tipos de material y ir dejando complementado un cuadro, ¿sí? Con cuadros. También vamos a colocar lo que hicimos igual que en el video de la semana pasada, donde al finalizar colocamos una fotografía de todo para que se vea más nítido. ¿Sí? Si de repente quieres copiar o quieres hacer captura de pantalla y poder tener la imagen, imprimirla o simple y sencillamente guardarla, vamos a colocar una fotografía tanto de la parte anterior, ¿sí? Como de esta parte que hemos colocado. Muy bien, eso fue todo por estos días. Me despido. Un saludo, un abrazo a la distancia. Profesor Mario Verástegui, a tu servicio.